La mayoría de las personas no está perdiendo la batalla de su vida afuera, la está perdiendo dentro de su propia mente y ni siquiera lo sabe. Cree que su problema es el dinero, la falta de oportunidades, el entorno, la familia, la economía o el momento que le tocó vivir. Pero no. El verdadero problema está en otro lugar. Está en ese territorio invisible donde nacen los pensamientos que luego se convierten en emociones, decisiones, hábitos y destino. Y aquí viene la verdad que muy pocos se atreven a decir con claridad. Si tú no gobiernas tu mente será gobernada por cualquier cosa que tenga suficiente fuerza para entrar en ella. Por el miedo, por el pasado, por la herida, por la opinión de otros, por la escasez, por la voz del trauma, por la voz del mundo. Y lo más fuerte de todo es esto. La Biblia ya habló de este poder hace siglos, pero la mayoría la leyó como si fuera solo consuelo religioso, cuando en realidad también contiene un código profundo de guerra mental, autoridad interior y dominio espiritual. Porque cada pensamiento que sostienes no es neutro. Cada pensamiento empuja algo. Cada pensamiento activa algo. Y cuando un pensamiento se repite con emoción, empieza a moldear la realidad que experimentas. Por eso tantas personas oran por una vida distinta, pero piensan todo el día en derrota, carencia, rechazo y miedo. Están pidiendo luz, pero alimentando oscuridad. Están deseando paz, pero entrenando caos. Están buscando abundancia, pero repitiendo internamente palabras de pobreza y limitación. Hoy quiero mostrarte un secreto bíblico que puede cambiar por completo la forma en que entiendes tu mente, tu fe y tu poder interior. Un secreto que no solo habla de salvación, sino de gobierno mental, de enfoque, de identidad, de conquista. Porque el día que entiendes que tu mente no es un lugar para dejar abierto, sino un territorio que debe ser vigilado, protegido y dirigido, algo empieza a cambiar. Ya no vives reaccionando, empiezas a gobernar. Y cuando eso ocurre, tu vida deja de ser una acumulación de circunstancias y empieza a convertirse en una creación consciente desde adentro. Escucha esto con mucha atención, porque aquí está una de las verdades más poderosas y más incómodas de todo este mensaje. Cada pensamiento que sostienes es una forma de oración. Sí, de oración, porque tu mente no solo recuerda, analiza o imagina. Tu mente proyecta. Tu mente dirige energía. Tu mente le da forma a aquello en lo que se enfoca con emoción y repetición. Por eso preocuparte todo el día no es algo inocente. Es usar el don divino de la imaginación para ensayar lo que no quieres. Es tomar el poder que Dios te dio para crear visión, fe y propósito y usarlo para construir escenarios de ruina, miedo, pérdida y fracaso. Y luego te preguntas por qué vives cansado, por qué todo te pesa, por qué sientes que algo invisible te frena. Porque llevas demasiado tiempo alimentando internamente lo mismo que dices que quieres vencer. La mayoría de las personas no vigila lo que piensa. Deja la mente suelta, como un perro sin correa en un basurero, y luego se sorprende cuando vuelve cargada de basura. Basura emocional, basura mental, basura espiritual. Un comentario negativo se queda dando vueltas todo el día. Una herida vieja vuelve a tomar el control. Un pensamiento de no puedo entra sin resistencia y se sienta como si fuera dueño de la casa. Ahí comienza la derrota. No cuando cae el primer problema, sino cuando el pensamiento equivocado entra y no encuentra oposición. Por eso la Escritura dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Eso no es poesía, es lenguaje de guerra. Significa que no todo pensamiento merece hospitalidad. No todo pensamiento debe ser escuchado. No todo pensamiento tiene derecho a quedarse. Hay pensamientos que deben ser confrontados, capturados y expulsados. Cuando aparece la idea de no soy capaz, no la acaricias, no la analizas demasiado, no la conviertes en identidad. La derribas, la contradices, la sometes a una verdad más alta. Ahí empieza el verdadero poder mental. Ahí deja de gobernarte la sugestión del miedo y empieza a gobernarte la autoridad de una convicción superior. Y una persona que aprende a hacer eso
deja de ser un campo abierto para la derrota y empieza a convertirse en territorio conquistado. Y antes de seguir, quiero pedirte algo simple, pero poderoso. Si de verdad estás decidido a dejar de permitir que cualquier pensamiento entre en tu mente sin resistencia, suscríbete ahora al canal y escribe en los comentarios esta frase: mi mente es territorio sagrado. Escríbela como una declaración real, como una línea que marcas desde hoy. Porque cuando una verdad se declara con intención, deja de ser solo una idea y empieza a convertirse en una posición interior. El verdadero campo de batalla no está allá afuera. No está primero en la economía, ni en el gobierno, ni en tu jefe, ni en tu familia, ni siquiera en las oportunidades que todavía no llegan. Todo eso influye, sí, pero no gobierna tu destino tanto como el terreno invisible que existe entre tus oídos. Ahí se libra la guerra más importante de tu vida, porque antes de que una persona caiga en su realidad, ya cayó muchas veces en su pensamiento. Antes de que abandone un sueño, ya lo abandonó internamente. Antes de que se rinda por fuera, ya aceptó la derrota por dentro. Por eso tantas personas viven atrapadas, incluso cuando tienen talento, incluso cuando trabajan duro, incluso cuando oran y desean cambiar. No porque les falte capacidad, sino porque están peleando con herramientas externas una guerra que en realidad es interna. Y aquí está una verdad que la mayoría evita porque duele. Muchas veces no te está frenando el mundo. Te está frenando la interpretación que haces del mundo. Te está frenando la conversación que sostienes contigo mismo. Te está frenando la imagen mental que repites en silencio sobre quién eres, sobre lo que mereces, sobre lo que crees posible. Ahí se forma la prisión, no en las cadenas visibles, sino en las invisibles. En la mente que ha sido entrenada para esperar poco, temer mucho y obedecer pensamientos de derrota como si fueran órdenes divinas. Por eso puedes ver a personas con menos talento que tú levantando imperios, mientras tú luchas solo por mantenerte a flote. No siempre se trata de capacidad. Muchas veces se trata de programación. La Biblia revela esto con una claridad impresionante. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. No dice que un día quizá lo será. Dice que ya lo es. Eso significa que tu realidad física no empieza en tus manos. Empieza en tu mente. Lo que vives por fuera es, en muchas áreas, un eco de lo que llevas repitiendo por dentro. Si tu mundo interior está lleno de miedo, tu vida exterior terminará reflejando esa frecuencia. Si está lleno de escasez, duda y autolimitación, tus decisiones nacerán desde ese lugar. Y esas decisiones acabarán construyendo una realidad que parece mala suerte, cuando en realidad es una mente sin gobierno, produciendo resultados automáticos. Por eso la transformación real no empieza cuando cambian tus circunstancias. Empieza cuando entiendes que el primer territorio que debes conquistar no es una empresa, no es una meta, no es una oportunidad. Eres tú, y más específicamente, la mente desde la que estás creando tu vida. Y si mientras escuchas esto, sientes que has estado intentando cambiar tu vida con una mente todavía programada por el miedo, la escasez o la duda, he preparado una guía práctica llamada Reprograma tu mente para la abundancia. La diseñé para ayudarte justamente en ese punto, reentrenar tu subconsciente, reemplazar patrones de derrota y empezar a construir una mentalidad más fuerte, más enfocada y más alineada con la abundancia y el propósito. Es un proceso guiado de 21 días, pensado para ayudarte a transformar desde adentro la forma en que piensas, sientes y actúas. Te la dejo en la descripción de este video, por si quieres llevar todo este proceso a un nivel más profundo y dejar de pelear con una mente que todavía no está trabajando a tu favor. Tu mente puede estar infectada y tú ni siquiera lo notas. Ese es uno de los problemas más peligrosos de todos, porque cuando una herida se ve, al menos sabes que necesitas curarla. Pero cuando la infección está en tu sistema mental, puedes pasar años creyendo que solo estás siendo realista, prudente o sensato, cuando en realidad estás operando desde miedo, escasez y derrota. Mucha gente intenta construir prosperidad
con un sistema interno programado para sobrevivir en pequeño. Quiere avanzar, pero piensa como alguien que espera perder. Quiere abundancia, pero por dentro sigue creyendo que no merece demasiado. Quiere paz, pero alimenta pensamientos de amenaza. Quiere crecer, pero sigue obedeciendo una identidad vieja que fue moldeada por rechazo, fracaso, culpa o dolor. Ahí está la infección. Napoleon Hill entendía que no puedes correr un programa de riqueza en una mente configurada para pobreza. Y la Biblia revela lo mismo de otra forma. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Eso no habla solo de emociones. Habla del centro interno desde donde piensas, decides, interpretas y actúas. Habla de la fuente. Y si la fuente está contaminada, todo lo que salga de ella también lo estará. Por eso una mente infectada produce decisiones débiles, relaciones confusas, miedo al riesgo, diálogo interno destructivo y un patrón constante de autoboicot. No porque la persona sea mala o incapaz, sino porque está funcionando desde un sistema alterado. Y aquí está lo más serio. Esa infección rara vez entra de golpe. Entra como una sugerencia pequeña, un pensamiento de «no creo que pueda», una idea de «eso no es para mí». Una voz que dice «mejor no arriesgues». El enemigo no siempre necesita destruirte con algo grande. A veces le basta con sembrar una duda y dejar que tu propia mente haga el resto. Porque una mente poderosa, cuando está sin vigilancia, puede tomar una pequeña semilla de miedo y convertirla en un bosque entero de limitación. Así empieza la autosabotaje, no con una caída espectacular, sino con una puerta abierta. Por eso necesitas convertirte en guardián de tu mundo interior. Necesitas vigilar lo que entra, lo que se repite y lo que se instala. Porque si no estás cuidando tu mente, alguien o algo ya la está moldeando por ti. Y una mente sin vigilancia no permanece neutral. Empieza a parecerse a las voces que más la han influenciado. Ahí está el peligro, pero también ahí está tu oportunidad. Porque el día que detectas la infección, puedes empezar a expulsarla. El miedo también crea, pero crea en tu contra. Y esta es una de las verdades más serias que una persona puede entender, porque muchos creen que el miedo solo paraliza, solo incomoda o solo roba paz. Pero no, el miedo hace algo más profundo. Dirige energía, enfoca tu mente, alimenta imágenes internas, repite escenarios, y cuando esos escenarios se sostienen con intensidad emocional, empiezan a moldear tu realidad. Por eso el miedo no es una emoción inocente. Es una forma de fe invertida. Es creer con fuerza en lo que no quieres. Es usar tu imaginación, tu atención y tu poder interior para ensayar la derrota antes de que ocurra. La Biblia muestra esto con una crudeza impresionante cuando Job declara: «Lo que temía me sobrevino». Esa frase no habla solo de sufrimiento. Habla de una ley. Job era un hombre justo, pero por dentro estaba lleno del temor a perder. Su mente vivía anticipando desastre. Y cuando una mente poderosa se obsesiona con la pérdida, termina atrayendo la experiencia que ha estado alimentando. Ahí está la mecánica del miedo. No distingue entre deseo y amenaza. Solo toma la emoción dominante y empieza a construir alrededor de ella. Si pasas tus días imaginando ruina, fracaso, enfermedad o abandono, tu mente empieza a organizar tu conducta, tus decisiones y tus reacciones alrededor de esas imágenes. Y luego, sin darte cuenta, comienzas a cooperar con lo mismo que dices querer evitar. Por eso también Pedro caminó sobre las aguas mientras mantuvo su atención en Jesús, pero empezó a hundirse cuando movió el foco hacia el viento y la tormenta. El mar no cambió. La tormenta no cambió. Lo que cambió fue el enfoque, y eso lo cambió todo. Porque no siempre te hunde el tamaño del problema. Muchas veces te hunde haber dejado que tu atención se arrodille ante el problema. Ahí es donde el miedo empieza a crear en tu contra. No solo porque te hace sentir mal, sino porque te desconecta del propósito, de la visión y de la acción correcta. Napoleon Hill comprendía esta ley desde otro lenguaje. Donde va tu atención, va tu poder.
Y si tu poder está alimentando el obstáculo crece. Pero si tu atención vuelve a la visión, a la promesa, a la posibilidad, algo cambia dentro de ti. El miedo pierde autoridad. Por eso debes tomar en serio lo que imaginas todos los días. Porque tal vez no estás siendo atacado solo por lo que ocurre afuera, sino por lo que has estado permitiendo que se repita dentro de ti. Tu boca dirige la dirección de tu vida, aunque la mayoría no lo entienda. Porque las palabras no solo describen lo que sientes, también programan lo que esperas, refuerzan lo que crees y empujan tu mente hacia una determinada realidad. La Biblia lo enseña con una contundencia que muchos leen, pero pocos practican. Cualquiera que diga a este monte, no dice solamente que pienses en el monte, no dice que hables de él con resignación, dice que le hables, que te posiciones, que uses la palabra como autoridad, no como lamento. Ahí está una de las claves más poderosas del dominio mental y espiritual. Tu boca no fue diseñada solo para reaccionar a la realidad. Fue diseñada para dirigirla. El problema es que mucha gente usa su boca para maldecir su propio camino sin darse cuenta. Dice, yo siempre fracaso, no soy bueno para esto, nunca me alcanza, todo me sale mal, mi vida es una lucha. Y aunque parezcan frases comunes, la mente las escucha como instrucciones. Cada vez que repites una etiqueta sobre ti mismo, tu subconsciente empieza a organizar tu identidad alrededor de ella. Cada vez que declaras escasez, debilidad o derrota, estás girando el timón de tu vida hacia ese destino. Por eso la Escritura compara la lengua con el timón de un barco. Es pequeña, sí, pero dirige toda la embarcación. No importa cuán grande sea el barco, si el timón gira hacia las rocas, el barco termina en las rocas. Napoleon Hill entendía este principio cuando hablaba de autosugestión. Lo que repites con emoción termina penetrando la mente profunda y desde ahí empieza a modelar tus decisiones, tus expectativas y tu comportamiento. La Biblia lo enseñó mucho antes. Yo soy no es una frase ligera, es una declaración de identidad. Y lo que pongas después de esas palabras se vuelve extremadamente poderoso. Si dices, yo soy débil, yo soy pobre, yo soy incapaz, estás cooperando con una realidad que te encierra. Pero si empiezas a declarar, yo soy capaz, yo soy guiado, yo soy próspero, yo soy más fuerte de lo que fui ayer, tu mente empieza a recibir un mandato distinto. Esto no se trata de negar la realidad, se trata de no coronarla como reina. Se trata de hablar desde una verdad más alta que el miedo del momento. Porque cuando tu boca deja de repetir derrota y empieza a sostener convicción, algo cambia dentro de ti. Tu mente deja de girar en círculos y empieza a alinearse con una dirección nueva. Y el día que tu palabra deje de sabotearte y empiece a guiarte, tu vida dejará de moverse al azar y comenzará a avanzar con propósito. La zona de confort es el cementerio de los sueños, y casi nadie lo admite porque por fuera se ve inofensiva. No parece una cárcel, no parece una amenaza. Se siente cómoda, familiar, incluso razonable. Pero ahí está su poder. No destruye tu destino con violencia, lo adormece lentamente. Te convence de que no hace falta arriesgar hoy, de que puedes esperar un poco más, de que ya habrá un mejor momento para cambiar, para empezar, para atreverte. Y mientras tú descansas en esa falsa seguridad, tus posibilidades se van secando en silencio. La comodidad rara vez te dice, renuncia a tus sueños. Te dice algo mucho más peligroso. Todavía no. 5 minutos más. Cuando tengas más dinero. Cuando estés más preparado. Cuando las cosas se ordenen. Y así sin darte cuenta, terminas entregando años enteros a una versión reducida de tu vida. No porque no tengas potencial, sino porque te acostumbraste a preferir la seguridad de lo conocido antes que la incomodidad del crecimiento. Ahí mueren muchísimas personas por dentro sin que nadie lo note. Siguen respirando, siguen trabajando, siguen sonriendo, pero dejaron de conquistar. La Biblia lo revela de manera brutal en la mentalidad del pueblo que salió de Egipto. Fueron liberados físicamente, pero mentalmente seguían esclavizados.
frente a la primera dificultad, quisieron volver atrás. Preferían la seguridad de la opresión antes que la incertidumbre de la libertad. Y eso sigue pasando hoy. Hay gente que prefiere un empleo que odia antes que el riesgo de construir algo propio. Prefiere seguir cargando un cuerpo que no cuida antes que la disciplina de cambiarlo. Prefiere sostener relaciones que la drenan antes que atravesar la soledad temporal que exige la transformación. Porque la zona de confort no te pide que vivas bien, solo te pide que no te muevas. Napoleon Hill entendía que toda gran conquista exige atravesar incomodidad. No existe crecimiento verdadero dentro del territorio donde nada te reta. Si todo sigue sintiéndose fácil, probablemente sigues siendo la misma persona. Por eso la comodidad excesiva no siempre es una bendición. A veces es una trampa sofisticada, una forma de mantenerte quieto mientras tus sueños se enfrían. Y aquí está la verdad que debes recordar. El espíritu quiere legado, pero la carne quiere alivio inmediato. Esa batalla ocurre cada día. La pregunta es quién está ganando en tu vida, porque si la comodidad sigue tomando las decisiones, tu destino seguirá esperando afuera, mientras tú te quedas encerrado en un lugar que nunca fue diseñado para que te quedaras a vivir. Reprogramar tu mente no ocurre por escuchar una idea una sola vez, ni por emocionarte un momento. Ocurre cuando una verdad es repetida con tanta constancia y con tanta carga interior que termina descendiendo de la cabeza al corazón. Ahí empieza el cambio real. Porque la mente profunda no responde solo a la información, responde a la repetición, a la emoción y a la disciplina. Eso lo entendió Napoleon Hill cuando habló de autosugestión. Y la Biblia lo enseñó mucho antes cuando ordena meditar día y noche. No se trata de leer una vez y seguir igual. Se trata de volver una y otra vez sobre una verdad hasta que esa verdad desplace la mentira vieja que ha gobernado tu vida durante años. Ese es el problema de muchas personas. Quieren una mente nueva, pero siguen alimentándola con los mismos mensajes. Quieren paz, pero repiten escasez. Quieren abundancia, pero meditan en carencia. Quieren fuerza, pero pasan el día recordando sus fracasos. Así no se reprograma nada. Tu subconsciente se moldea por lo que más escucha, por lo que más siente y por lo que más repites. Si durante años le dijiste, no puedo, no soy suficiente, esto no es para mí, entonces no puedes esperar que una sola mañana de motivación cambie el sistema completo. Necesitas instalar una verdad nueva con la misma insistencia con la que antes instalaste la mentira. Por eso la repetición es tan poderosa, porque cada vez que vuelves a declarar una verdad correcta, estás abriendo una nueva ruta interna. Cada vez que sostienes una imagen más alta de ti, la mente empieza a familiarizarse con ella. Cada vez que eliges pensar de otra forma, aunque todavía no lo sientas al 100%, estás debilitando el viejo programa. Pero esto no ocurre sin emoción. Lo que repites sin sentir apenas roza la superficie. Lo que repites con convicción, con fe, con intensidad, empieza a penetrar más profundo. Y tampoco ocurre sin disciplina, porque habrá días en que no sentirás nada, días en que parecerá mecánico, días en que tu vieja programación intentará volver a dominar. Justo ahí necesitas mantenerte. Justo ahí necesitas seguir. Napoleon Hill entendía que la mente acepta como verdad aquello que recibe con frecuencia y con sentimiento. Por eso, reprogramarte exige persistencia. No basta con desear cambiar. Debes entrenarte hasta que la nueva verdad se vuelva más familiar que el viejo miedo. Y cuando eso sucede, la acción cambia sola, porque ya no te estás obligando desde afuera. Estás actuando desde una mente que por fin empezó a creer algo distinto sobre ti, sobre tu futuro y sobre lo que es posible. Muchos abortan su milagro no porque nunca hayan creído, sino porque no soportaron el silencio que existe entre la siembra y la manifestación. Ese es uno de los momentos más peligrosos del camino, porque al principio hay emoción, hay decisión, hay fuerza. Empiezas a vigilar tu mente, a hablar distinto, a creer distinto, a sembrar una nueva imagen interior. Pero pasa el tiempo y afuera parece que nada cambia.
La cuenta no se llena de inmediato. La puerta no se abre al día siguiente. La herida no desaparece en una noche. Y ahí, justo en ese espacio donde no hay evidencia visible, la mayoría se quiebra. No porque el proceso no funcione, sino porque confundieron demora con ausencia. La mente carnal odia ese silencio. Quiere resultados rápidos, confirmaciones inmediatas, señales visibles. Pero la fe verdadera se revela precisamente cuando todavía no puedes tocar con las manos lo que ya sembraste con convicción. Ahí es donde muchos se traicionan. Empiezan bien, pero al no ver cambios inmediatos, vuelven a hablar derrota, vuelven a pensar como antes, vuelven a darle autoridad a lo que sus ojos ven en lugar de sostenerse en lo que ya decidieron creer. Y al hacer eso, interrumpen el proceso. Arrancan la semilla cada 2 días para revisar si ya creció. Así no florece nada. La Biblia muestra este principio una y otra vez. Daniel oró y la respuesta fue escuchada desde el primer día, pero su manifestación tardó. Jericó no cayó el primer paso, ni el segundo, ni el tercero. Cayó después de una obediencia sostenida que parecía absurda para la lógica humana. Ahí está la clave. Muchas veces el milagro ya fue activado en lo invisible, pero todavía está atravesando resistencia antes de hacerse visible. Y si te rindes en ese intervalo, no es que Dios no respondió, es que abandonaste el proceso antes de tiempo. Napoleon Hill también entendía esta ley desde otro lenguaje. La derrota temporal suele aparecer justo antes del gran avance para probar si de verdad estás decidido o solo estabas emocionado. Por eso el silencio no es siempre señal de que algo está mal. A veces es la prueba final de si seguirás marchando, aunque la muralla todavía siga en pie. Y ahí se separan casi todos, porque cualquiera cree cuando ve resultados, pero muy pocos saben sostener la mente correcta cuando todavía no hay aplausos, cuando todavía no hay evidencia, cuando todavía no hay recompensa. Por eso debes recordar esto. El silencio no siempre significa que no está pasando nada. Muchas veces significa que la raíz está creciendo antes de que el fruto aparezca. Y si logras soportar ese tramo sin traicionar tu visión, sin contaminar tu mente y sin volver atrás, puedes llegar justo al punto donde lo invisible finalmente se hace real. La gratitud es la prueba de que ya lo crees tuyo. Y aquí entramos en uno de los niveles más altos del poder mental y espiritual, porque cualquiera puede agradecer después de recibir. Cualquiera puede sonreír cuando el milagro ya es visible, cuando la puerta ya se abrió, cuando el dinero ya llegó, cuando la respuesta ya apareció. Pero agradecer antes, agradecer cuando todavía no lo ves, agradecer cuando la realidad aún no ha cambiado. Eso revela otra clase de mente. Revela una mente que dejó de mendigar y comenzó a poseer internamente lo que todavía no toca físicamente. Por eso la gratitud no es un detalle emocional ni una simple actitud positiva. Es una señal. Es evidencia interna de que tu fe dejó de ser deseo y se convirtió en certeza. La ansiedad dice, ojalá ocurra. La gratitud dice, sé que ya está en camino. La ansiedad sigue mirando el vacío. La gratitud ya está mirando la provisión. Y esa diferencia lo cambia todo, porque la mente responde de manera distinta cuando deja de operar desde la carencia y empieza a operar desde convicción. Jesús lo mostró con una claridad impresionante frente a la tumba de Lázaro. Antes de ver el milagro, antes de que la piedra fuera removida del todo, antes de que la vida se manifestara, levantó sus ojos y dio gracias. No esperó la evidencia para entrar en gratitud. Entró en gratitud porque ya estaba alineado con la certeza. Ahí está el código. La gratitud es la firma interior de que la respuesta ya fue aceptada en tu mundo interno. Y cuando algo ya fue aceptado adentro, empiezas a relacionarte de otra forma con el tiempo, con el proceso y con la espera. Napoleon Hill hablaba de fe aplicada, de sostener internamente una imagen con tanta fuerza que la mente terminara organizando la conducta, la emoción y la dirección de la vida alrededor de ella. La gratitud acelera ese proceso porque le comunica a tu subconsciente una verdad poderosa. Esto ya no me falta, esto ya pertenece a mi realidad. Y una mente que se mueve desde esa sensación
deja de actuar como esclava. Empieza a actuar como heredera. Por eso, si de verdad quieres activar un nivel más alto de poder mental, no solo pidas, agradece. Agradece por la claridad antes de verla completa. Agradece por la provisión antes de tocarla. Agradece por la restauración antes de sentirla terminada, porque el corazón agradecido no está fingiendo. Está declarando que su certeza es más fuerte que la evidencia temporal. Y cuando llegas a ese punto, algo se acomoda dentro de ti. La duda pierde volumen, la paz aumenta, la mente deja de correr detrás del miedo y empieza, por fin, a descansar en la convicción de que lo que sembraste con verdad ya está moviéndose a tu favor. Y si al escuchar esto sientes que ha llegado el momento de dejar de alimentar miedo, escasez y pensamientos de derrota y empezar a reprogramar tu mente con una verdad más fuerte, en la descripción te dejo mi guía. Reprograma tu mente para la abundancia. Es un proceso práctico de 21 días diseñado para ayudarte a trabajar tu subconsciente, reemplazar patrones mentales limitantes y construir una identidad más firme, más enfocada y más alineada con la abundancia, la fe y el propósito. Si quieres llevar todo este proceso a un nivel más profundo y convertir esta revelación en una transformación real, ahí la tienes. Si este mensaje habló contigo, suscríbete ahora al canal, dale like a este video y escribe en los comentarios esta frase en mayúsculas: mi mente es mi reino. Escríbela como una declaración, escríbela como un decreto, escríbela como una línea que marcas desde hoy entre tu vieja vida y la nueva versión de ti que está comenzando a despertar. Porque el día que dejas de sobrevivir en una mente sin gobierno y empiezas a gobernarla con verdad, fe y dirección, tu vida deja de ser una reacción y empieza a convertirse en una conquista. Nos vemos en el entrenamiento.